Analogías. La analogía consiste en la creación de nuevas formas o la modificación de las existentes a partir de la semejanza con otras. También se puede decir que es una semejanza que emerge a raíz del proceso de comparación y se consolida considerando los rasgos más importantes y notorios de dichas relaciones. Por ejemplo, fracaso es a derrota como éxito es a triunfo. Pautas para resolver problemas de analogías. Existen dos tipos de analogías, las analogías simétricas y las analogías asimétricas. Las analogías simétricas tienen tres clases, de sinonimia, de complementariedad y cogenéricas, mientras que las asimétricas tienen 11 clases, las cuales son de oposición, de intensidad, inclusiva, por ubicación, de causa-efecto, de secuencialidad, por función, de reciprocidad, por el producto, por medio y o instrumento, y de característica. En la analogía inclusiva podemos encontrar cuatro tipos: género-especie, todo-parte, conjunto-elemento y de contenido. Analogías simétricas. En esta se dice que el orden de los componentes de la base puede ser libremente intercambiable, puesto que ambos miembros de la relación son equivalentes entre sí. En las analogías de sinonimia se asume que ambos conceptos contienen o comparten el mismo atributo. Por ejemplo, negro es a oscuro. Analogías por complementariedad. Estas se caracterizan en que vinculan objetos que requieren el uno del otro para poder cumplir con su rol. Por ejemplo, sueño es a dormir. Y por último están las analogías cogenéricas. En estas, el atributo esencial es la pertenencia al mismo concepto, clase o categoría. Por ejemplo, Saturno es a Tierra o Tierra es a Saturno. Ahora vamos con las analogías asimétricas. En estas, el orden que impone la relación a los términos componentes de la base debe respetarse en la respuesta correcta. Analogías de oposición. Estas presentan en la base términos opuestos. Por ejemplo, tristeza y felicidad. Analogías de intensidad. Cuando una de las palabras de la base tiene más intensidad que la otra. Por ejemplo, llama y fuego. Analogía por ubicación. Esta hace referencia a la zona, almacenamiento o colocación de un objeto. Por ejemplo, automóvil, garaje. Analogía de causa-efecto. Uno de los términos permite que se desencadene el otro. Por ejemplo, terremoto, destrucción. Analogía de secuencialidad. Esta se refiere al orden de aparición de los elementos respecto al tiempo o al espacio. Por ejemplo, noviazgo, matrimonio. Analogía por función. Como función se considera tanto la acción propia que efectúa la gente como la finalidad a que está destinado un objeto. Por ejemplo, bombilla, alumbrar. Analogía por reciprocidad. Se caracteriza porque uno de los términos condiciona la existencia del otro. Por ejemplo, mentiroso, mentira. Analogía por el producto. Esta pone énfasis en el agente que produce y el producto final. También se refiere al objeto que sirve para elaborar el producto con la materia prima. Por ejemplo, panadero es a pan. Analogía por medio o instrumento. En esta se resalta la herramienta o instrumento, ya sea material o conceptual,
que utiliza un agente al que se le atribuye la capacidad de producir un cambio en su entorno. Un ejemplo de esta analogía puede ser químico es aprobeta. Analogía de característica. Uno de los elementos señala algún rasgo distintivo del otro. Por ejemplo, azúcar es a dulce. Continuemos con la analogía inclusiva y sus 4 tipos. En esta se caracterizan porque parten de la noción de totalidad componente, la cual es aplicable a conjuntos y a individuos. Analogía inclusiva de género-especie. En esta se tienen 2 clases o categorías, una de las cuales es la influyente y la otra es la influida. Por ejemplo, ave es a loro. Analogía inclusiva todo-parte. En esta, uno de los términos respecto al otro representa el todo constituido, o bien una parte constitutiva. Ejemplo, estufa es a casa. Analogía inclusiva conjunto-elemento. En esta, uno de los términos es sustantivo colectivo y el otro es un sustantivo individual. La suma de individualidades forma el colectivo. Por ejemplo, cerdo es apiara. Y por último está la analogía inclusiva de contenido. Esta implica que uno de los elementos es contenido por el otro total o parcialmente. Un ejemplo claro de este puede ser jugo es a jarra. A continuación se darán algunos ejemplos de analogías.